Lo que comes hoy determina tu salud y tu calidad de vida en el futuro. Y lo que compras en el supermercado determina finalmente qué es lo que comes. Por esta razón, si tú quieres lograr una vida saludable, es indispensable que sepas cómo hacer un mercado saludable. En este video te voy a enseñar las bases de un mercado saludable. Te voy a llevar por todos los pasillos del supermercado enseñándote qué alimentos son las mejores opciones y por qué y cuáles no son opciones adecuadas si quieres lograr esto. Quédate hasta el final porque también te voy a dar mis mejores consejos basados en mi experiencia para que puedas comer mejor a través de las elecciones que haces a la hora de hacer las compras. Ahora, en el momento de ir a hacer las compras al supermercado, hay dos principios básicos que debes tener en todo momento en mente, y es que siempre debes elegir los alimentos que sean mínimamente procesados y segundo, elegir variedad en los grupos de alimentos que vas a elegir. Vamos a profundizar en cada punto. Cuando te hablo de alimentos mínimamente procesados, te estoy hablando de alimentos que han tenido la mínima intervención humana posible y que se encuentran en la forma en la que nos lo brinda la naturaleza o en la forma más cercana a la que nos lo brindaría la naturaleza. Por ejemplo, el mínimo nivel de procesamiento de una papa sería el alimento cuando es simplemente cosechado y extraído de la tierra. Vamos a tener un alimento con su cáscara entero que no ha tenido ningún procesamiento humano. En este ejemplo, el nivel mínimo de procesamiento sería ese alimento, el que encuentras en la legumbrería tal cual. Y por tanto sería la mejor opción. Un segundo grado de procesamiento, por ejemplo, pueden ser unas papas que han sido cortadas y congeladas. Acá ya tenemos un nivel de procesamiento extra. Tenemos el congelamiento, que es un proceso en el que pueden haber ciertas pérdidas nutricionales que son mínimas, pero que van a estar presentes. Por tanto, si comparamos la papa recién cosechada con la papa picada y congelada, pues va a ser mejor opción la papa recién cosechada. Pero la papa congelada sigue siendo aún una buena opción si es más práctico para ti. Y finalmente tendríamos un tercer grado de procesamiento que son por ejemplo unas papas de paquete. Estas papas de paquete parten del alimento inicial que es la papa, pero esta papa es cocinada, es molida y es adicionada con aceites vegetales porque es frita, con sal y con otros aditivos. Acá ya hay un nivel de intervención humana muy grande y pasa de ser un alimento natural y saludable a un alimento ultraprocesado, porque ya el aporte de fibra, por ejemplo, va a ser mucho más bajo y el aporte de grasa y de calorías va a ser mucho más alto respecto al que tenía la papa inicialmente. Y a esto es a lo que me refiero con la primera base de un mercado saludable, que es elegir alimentos mínimamente procesados. Como vamos a ver más adelante, este ejemplo aplica para muchas otras cosas en las cuales ya entraremos en más detalle para cada categoría del supermercado. Y la segunda base, y también muy importante, es que debemos elegir variedad en los alimentos que vamos a consumir. Los grupos de alimentos son, por ejemplo, frutas, frutos secos, carnes, huevos, grasas monoinsaturadas, grasas saturadas, grasas poliinsaturadas, entre muchas otras categorías. Es importante que consumas cada uno de esos grupos de alimentos porque cada grupo de alimentos te va a aportar nutrientes específicos. Por ejemplo, un trozo de pollo te va a aportar proteína y te va a aportar hierro, mientras que una fruta te va a aportar fibra y antioxidantes. Lo que aporta la fruta no te lo puede aportar la carne y lo que te aporta la carne no te lo puede aportar la fruta. Y por tanto necesitas de ambos grupos de alimentos para poder lograr una alimentación saludable, que la proteína del pollo te ayuda a mantener una buena masa muscular y que la fibra de la fruta te ayuda a tener una buena salud gastrointestinal. Así que si tu mercado no es variado, pues tu alimentación va a estar incompleta y puedes sufrir de ciertas deficiencias nutricionales. Ahora sí, vamos por cada uno de esos pasillos del supermercado y por cada uno de esos grupos de alimentos para que revisemos en detalle, dependiendo de cada grupo de alimentos, qué es lo mejor, qué no es lo adecuado y por qué. Vamos a empezar con el grupo de las carnes magras. Cuando hablamos de carnes magras, en este grupo vamos a incluir lo que es pollo, pescado, res y cerdo. En esta categoría en el supermercado lo que debemos elegir son, adhiriéndonos a ese primer principio de un mercado saludable, aquellos alimentos que sean mínimamente procesados. En este caso, el equivalente sería cortes de carne mínimamente procesados como una pechuga de pollo o un corte de pierna de cerdo. En el segundo lugar de procesamiento podemos encontrar, por ejemplo, carnes congeladas o carnes molidas. Acá el grado de procesamiento es mínimo y sigue siendo un alimento adecuado. Así que si la carne molida por practicidad te gusta más, pues es una opción viable siempre y cuando no tenga muchos otros ingredientes adicionados.
Y finalmente, en el tercer grado de procesamiento, o ese alimento de las carnes que no deberíamos estar consumiendo tanto, son los embutidos o las carnes procesadas, como el jamón, la salchicha, la mortadela, entre muchos otros. La razón de esto es que si bien esos alimentos pueden tener carne, pues también nos vamos a encontrar con que tienen adición de harina, de aceites vegetales y de un componente en específico que se llama nitritos, que es una sal que le hace color rosado particular a las carnes procesadas, pero que se ha asociado directamente con muchos tipos de cáncer. Así que debemos evitar lo máximo posible esos embutidos y si los vamos a incluir, revisar muy detalladamente que en sus ingredientes no tenga ningún tipo de nitrito. Ahora pasemos a la sección de frutas. En esa sección es muy fácil. Acá simplemente lo que es elegir son frutas mínimamente procesadas, tal cual las da el árbol o tal cual las da la naturaleza. Entonces vamos a elegir la manzana entera, la pera entera, las uvas, las fresas. Eso sería lo ideal y va a ser lo más saludable porque su aporte de vitaminas y de fibra va a estar intacto y vamos a poder aprovecharlos en su máximo esplendor. Ahora, en segundo grado de procesamiento podemos encontrar, por ejemplo, frutas congeladas. Si la fruta es congelada y no tiene ningún otro ingrediente, sigue siendo una opción adecuada. Acá vamos a perder algo de vitaminas hidrosolubles, va a haber una ligera pérdida nutricional, no es muy significativa, pero si en la zona en la que estás el acceso a las frutas es un poco complejo, pues va a ser una opción adecuada. Sin embargo, si estás en un país como Colombia en el que el acceso a las frutas es relativamente fácil, pues lo ideal es que consumas la fruta lo más fresca posible. En un grado de procesamiento más alto que el de las frutas congeladas vamos a encontrar, por ejemplo, las compotas. Las compotas pues ya empieza a ser un alimento más procesado porque pues ya hay un procesamiento mecánico para aplastar la fruta, hay una cocción de la fruta para que formar esa textura de la compota y en esa cocción, en ese calentamiento, esas altas temperaturas sí pueden llevar a una degradación del aporte nutricional del alimento considerable. Por lo tanto, las compotas y más si tienen adicionados azúcar o otros ingredientes no van a ser la opción más adecuada en esta categoría. Y finalmente tenemos los jugos de fruta, que es en mi opinión tal vez la forma menos adecuada de comernos una fruta, porque con el jugo de fruta vamos a tener varios grados de procesamiento. Primero vamos a tener el licuado, en el que la pérdida nutricional no es significativa, pero hay un paso muy condicionante de la pérdida nutricional en los jugos de fruta, que es el colado. Cuando tú pasas por el colador la fruta, en el colador queda ese bagazo que es toda la fibra, que es uno de los nutrientes de más interés en la fruta. Entonces vas a terminar tomando todo lo restante de la fruta que, pues, aunque puede tener beneficios, no es de tanto interés como la fibra, que es lo que realmente buscamos consumir cuando comemos frutas. Entonces ya tenemos un jugo de fruta que fue licuado, que fue colado y perdió toda la fibra y que posiblemente lleve adicionado azúcar y otros ingredientes. De la sección de frutas pues sería el menos adecuado. Y ahora nos vamos para la sección de lácteos. En este grupo podemos encontrar una enorme variedad de productos porque tenemos la leche. Dentro de la leche pues hay una enorme variedad de leches. Hay leche semi-descremada, leche deslactosada, leche descremada, leche entera. También tenemos los lácteos fermentados, que son el yogur, el kefir y el kumis. Y tenemos los quesos, que quesos hay una variedad, pues la que quieras, hay una enorme cantidad de quesos. Ahora, de los lácteos, ¿cuál va a ser la mejor opción? Nuevamente, adhiriéndonos al primer principio de que sea mínimamente procesado, pues las mejores opciones acá van a ser la leche y los lácteos fermentados. Los lácteos fermentados realmente no son sometidos a ningún procesamiento que conlleva pérdidas nutricionales, porque lo que se hace en el caso del yogur, el kefir o el kumis es adicionar unos probióticos, que son unas bacterias que se alimentan de la lactosa presente en la leche, producen ácido láctico, que es lo que le da ese sabor ácido característico a los fermentados, reducen la carga de lactosa, por lo que puede ser mejor tolerado para personas a las que le caiga pesada la leche, y tienen ciertos beneficios a nivel gastrointestinal porque esos probióticos son bacterias buenas que al alimentarse de lo que nosotros comemos producen ácidos grasos de cadena corta que alimentan a la célula del intestino y que le dan beneficio al intestino en lugar de producir gas como si lo hacen otras bacterias. Por lo tanto, acá lo ideal en cuanto al consumo de los lácteos pues va a ser la leche y estos fermentados lácteos. Adicionalmente, también hay variedades de queso que son muy buenas, como vendría siendo el queso, el quesito,
y la cuajada. Puntualmente, de este grupo, los quesos que no van a ser adecuados son los quesos que sean líquidos, como sería el caso de algunos quesos cheddar que vienen como en sobrecitos de salsas, o el caso del queso crema, que es principalmente una grasa láctea y el aporte de proteína y otros nutrientes es mucho más bajo. Ahora, entrando en más detalle en cada uno de estos alimentos que componen a los lácteos, vamos a empezar con la leche. ¿Cuál es la mejor leche para ti? Primero, si cuando tomas leche te cae pesado, te genera distensión o gases, pues la más adecuada va a ser una leche deslactosada. La leche deslactosada es una leche a la que se le adiciona una enzima para que la lactosa, que es un azúcar compuesto por dos azúcares, se separe y quede libre la glucosa y la galactosa. En esta presentación, esos azúcares por separado pues se absorben más fácilmente en comparación con la lactosa, y por esto es que la leche deslactosada es un poco más dulce. En el caso de la leche deslactosada no es que le quitemos el azúcar, sino que rompemos ese azúcar que tiene, que se llama lactosa, para separarlo en dos azúcares que el cuerpo puede absorber más fácilmente. Ahora, si quieres perder grasa o estás buscando perder peso, pues sería más adecuado una leche semidescremada o una leche descremada. Y por otro lado, si no estás buscando perder peso, sino mantener tu peso y estás bien de salud, puedes consumir una leche entera normal. Pasando con los yogures, ¿qué vamos a buscar en un yogur, en un kefir o en un kumis? Lo principal es que tenga únicamente dos ingredientes, máximo tres. Esos dos ingredientes deben ser leche, que puede ser leche entera, leche semidescremada o leche descremada, y debe tener los probióticos, que van a ser esas bacterias beneficiosas de las que te hablaba previamente. Esos son todos los ingredientes que debe tener un buen yogur, un buen kefir o un buen kumis, no debe tener nada más. Como tercer ingrediente que podríamos adicionar es un endulzante como stevia, esplenda, acesulfame o aspartame que le den sabor dulce al producto, y también podemos encontrar unos yogures con fruta adicionada. Hasta ahí es un yogur idóneo para el consumo y para tu salud. Ya si encontramos yogures adicionados con azúcar o con otro tipo de aditivos, ya no va a ser una opción tan buena. Y finalmente, profundizando en los quesos más adecuados, como te dije previamente, serían el queso, el quesito y la cuajada. Algunos que no serían tan adecuados, dependiendo de tu caso, pueden ser algunos que son un poco más altos en grasa, que tampoco son malos, pero que algunas personas tal vez deban comer con más precaución. Algunos quesos que son más altos en grasa, pero que aún podemos incluir, son por ejemplo el queso mozzarella y el queso parmesano. Y algunos quesos que no te recomiendo porque son principalmente grasa, son esos quesos que vienen en sobrecitos, como el queso cheddar o el queso crema. Ahora vámonos a la sección de carbohidratos o harinas. Realmente no hay un grupo de alimentos que reciba este nombre, pero lo voy a mencionar de esta manera porque sé que para muchas personas va a ser mucho más fácil entenderlo de esta manera. En esta categoría de harinas o carbohidratos vamos a encontrar lo que son los cereales, como el arroz, los tubérculos, como la papa y la yuca, los plátanos, como el plátano verde y plátano maduro, y las leguminosas, como frijoles, garbanzos y lentejas. Dentro de esta categoría de carbohidratos o harinas, la más importante o la de mayor aporte nutricional, la que sería más adecuada para una alimentación saludable, sin querer decir que las otras no lo sean, son las leguminosas. Las leguminosas como los frijoles, los garbanzos y las lentejas tienen algo desde lo nutricional que las hace mucho más valiosas, y es que a diferencia de los demás alimentos fuente de carbohidratos, nos aportan una cantidad muy significativa de fibra, de proteína y de hierro. Esto va a permitir pues que una persona que no tenga mucho presupuesto para su mercado pueda tener un alimento fuente de proteína que le permita mantener una buena masa muscular y fuente de hierro que reduzca el riesgo de una deficiencia nutricional muy frecuente como lo es la anemia, especialmente en el caso de las mujeres. Ahora, de este grupo también podemos elegir cereales integrales, como sería el arroz integral o la avena en hojuelas, que también tiene un aporte importante de fibra que va a ayudar con esa salud gastrointestinal y digestiva para que no suframos de estreñimiento, por ejemplo, y para que los alimentos sean evacuados fácilmente. También en esta categoría encontramos los plátanos, como plátano verde y plátano maduro, también tienen un aporte de fibra, también los podemos incluir y pueden hacer parte de un mercado saludable. Y finalmente tenemos los tubérculos como la papa, la yuca y el ñame, que si los consumimos nuevamente mínimamente procesados, es decir, como vienen normalmente en la naturaleza, van a tener un aporte también importante de fibra que nos va a ir sumando
a ese total de fibra que necesitamos diariamente y que nos va a dar un aporte importante de carbohidratos para cubrir nuestras necesidades de calorías, nuestros aportes nutricionales a un bajo costo, porque estos del supermercado tienden a ser los alimentos más accesibles. Entonces, en resumen, de este grupo yo le daría prioridad a las leguminosas y en segundo lugar cualquier otro de esos grupos de alimentos, cereales, plátanos o tubérculos, los podemos incluir sin ningún problema siempre y cuando el grado de procesamiento sea mínimo. Por ejemplo, para el caso de los cereales como el arroz, pues vamos a buscar un arroz integral. El arroz blanco tiene un grado de procesamiento extra y es que se le quita la cáscara y eso reduce su aporte de fibra. Si solo te gusta el arroz blanco, pues bien, lo puedes incluir, pero ten presente que no va a ser el alimento más rico en fibra del mercado. En cuanto a los tubérculos y el plátano, estos normalmente vienen integrales, no llevan ningún procesamiento adicional. El plátano lo podemos comer tal cual, igual que la papa, la yuca y el ñame, y van a tener un aporte de fibra que suma al total. ¿Qué alimentos no serían recomendados de acá? Pues aquellos alimentos que incluyan esos alimentos pero que sean más procesados. Por ejemplo, unas papas de paquete, como lo mencionaba al inicio del video, pues van a tener papa, que es un buen alimento, pero también van a tener aceites vegetales, sal y otros aditivos. Por ejemplo, unos plátanos de paquete, nuevamente lo mismo. El plátano es un alimento muy bueno, pero cuando nos lo venden ya en un paquete, pues viene con una gran cantidad de aceite y otros aditivos pues que aumenta el aporte de calorías y que ya no lo hacen tan buena opción. Entonces, ¿qué producto no te recomendaría de acá? Pues aquellos productos que sean más procesados, como las papas de paquete o los platanitos de paquete o cualquier otro alimento de estos que venga empaquetado, porque normalmente va a tener una gran cantidad de grasa o aceites adicionados. Ahora pasamos a la sección de grasas. En las grasas, nutricionalmente, nosotros diferenciamos las grasas en grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas y grasas saturadas. Acá lo más importante es hacer la diferenciación entre grasas saturadas y grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, que son las que se conocen como grasas saludables. Entonces vamos a tener las grasas saturadas por un lado y las otras por el otro. Las grasas saturadas son las menos recomendadas para consumir diariamente. Acá encontramos lo que es la mantequilla, la manteca de cerdo y el aceite de palma principalmente. Estos son alimentos que no te recomiendo que elijas a la hora de hacer el mercado porque su aporte de grasa saturada ha demostrado que puede aumentar el riesgo de dislipidemia, que son niveles altos de colesterol en sangre, que finalmente pueden desencadenar en eventos cardiovasculares como un infarto o un derrame cerebral. Ahora, en cuanto a las grasas que sí pueden hacer parte de un mercado saludable, vamos a encontrar las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Acá la mejor opción sería el aceite de oliva extra virgen, que es un aceite que ha demostrado tener efectos beneficiosos a nivel de salud cardiovascular. Y también encontramos aceites como el aceite de aguacate o el aceite de linaza. Esos aceites son mucho más costosos, ya el aceite de oliva por sí es costoso, pero el aceite de aguacate y linaza tiende a ser aún más costoso. Entonces de estos tres yo te recomendaría un aceite de oliva extra virgen. Si no tienes mucho presupuesto para los aceites, otra muy buena opción es el aceite de canola. El aceite de canola es una mezcla de grasa monoinsaturada y grasa poliinsaturada que también ha demostrado un efecto positivo a nivel de la salud cardiovascular. Entonces, en cuanto a las grasas, evita mantequilla, evita manteca y darle más prioridad al aceite de oliva, al aguacate, al aceite de aguacate, al aceite de linaza y al aceite de canola. Ahora vamos a la sección de frutos secos y semillas. Cualquier fruto seco o semilla que elijas va a ser un alimento muy saludable y te recomiendo incluirlos en tu mercado. Acá es importante, acá lo más importante sería diferenciar qué es un fruto seco y qué no. Los frutos secos son las almendras, las nueces, los pistachos, los marañones y las avellanas. Y en cuanto a las semillas, encontramos las semillas de chía, la linaza y las semillas de ajonjolí. Cualquiera de estos que incluyas va a ser una opción muy adecuada siempre y cuando esté mínimamente procesado. Es importante diferenciar qué alimentos no son frutos secos porque son confundidos con mucha frecuencia. Acá, ¿qué no es un fruto seco? El maní no es un fruto seco, el maní es una oleaginosa que es más similar a la soya, no es un mal alimento, pero no hace parte de este grupo, no hace parte de esta categoría, por lo tanto no podemos incluirlo acá. Y otros alimentos que comúnmente son confundidos con frutos secos son las frutas deshidratadas como las pasas y los arándanos.
Las pasas y los arándanos tampoco son frutos secos y por tanto no te recomiendo incluirlos como parte de este grupo, porque las pasas y los arándanos, al ser frutas deshidratadas, pues van a tener un aporte mucho más alto de carbohidratos y un aporte más bajo de agua, lo que hace que la porción sea muy pequeña y que sea fácil excedernos con el total de calorías diarios si consumimos en mucha cantidad pasas o arándanos deshidratados. Por ello, acá te recomiendo que elijas las almendras tal cual vienen, las nueces del Brasil tal cual vienen, sin ningún grado de procesamiento extra. Ahora, también podemos elegir algunas cremas de almendras o cremas de pistachos que hay en el mercado que son muy buenas. Acá voy a mencionar algunas marcas para que tengan como el ejemplo o la referencia. En cuanto a crema de almendras, hay una crema, por ejemplo, de Tosh, cuyo único ingrediente es crema de almendras y sal y no tiene absolutamente nada más. También hay unas cremas de pistachos y almendras de una marca que se llama Paradise que también tienen buenos ingredientes. Son a base del fruto seco, de aceite de oliva y de alulosa como endulzante. Estas también son buena opción, también los podemos incluir, son muy costosos, pero también se pueden incluir dentro de un mercado saludable. Entonces, en resumen, acá es importante elegir qué sí es un fruto seco, no elegir los que no son frutos secos, idealmente incluirlos mínimamente procesados. Pasando a la sección de vegetales, acá igual que con las frutas es muy fácil elegir. Vamos a elegir los vegetales tal cual vienen después de su cosecha, la zanahoria fresca, el brócoli fresco, la coliflor, el repollo, la lechuga, tal cual como se cosechan sin ningún grado de procesamiento adicional. También una buena opción son los vegetales congelados si tal vez tienes dificultad para acceder a ellos en el lugar en el que estás o por practicidad. Y en cuanto a los vegetales, realmente no se encuentra con facilidad vegetales con un grado de procesamiento adicional, por lo que en esta categoría realmente no encuentro como un alimento para decir que no sería recomendado. Entonces, mínimamente procesado, los vegetales tal cual vienen en la naturaleza, cualquiera que elijas va a ser una opción muy acertada y es importante que entre frutas y vegetales sumemos como mínimo unos 500 gramos diarios de esos alimentos para poder tener una buena salud gastrointestinal y que no vayamos a sufrir de estreñimiento. Y para finalizar vamos con los productos empacados. Los productos empacados no los he mencionado en este video porque el 90% o más de estos productos no pueden hacer parte de un mercado saludable porque normalmente son productos en el que el alimento ha sido sometido a muchos grados de procesamiento, que viene con otros ingredientes que no son saludables, así que acá en los productos empacados realmente es muy poco lo que podríamos incluir. Algunos alimentos que puedo destacar, por ejemplo, son las rosquitas de paquete, que a diferencia de todo lo demás de paquete no es frito, sino que es horneado y por tanto su aporte de aceites vegetales es nulo y su aporte de grasa es mucho más bajo en comparación con otro tipo de productos de paquete. Otro que podríamos resaltar es un pan. El pan es realmente difícil encontrar un pan comercial de buena calidad. El único que he encontrado es un pan de sagú de una marca que se llama Mauca, que es un pan que no tiene azúcares adicionados y que es de buena calidad. Por todo lo demás, lo que yo te recomendaría en cuanto al pan es que busques un pan de masa madre de algún panadero o algún artesano que se dedique a esto, porque son panes que sí vas a poder encontrar 100% integrales, porque normalmente los panes de paquete que encontramos pues tienden a ser panes con azúcar, con otros ingredientes adicionados, con harina de trigo refinada, que no van a ser realmente la mejor opción. Y acá tristemente no hay mucho más que decir, casi que evita mucho lo que venga en paquete, porque el 90-95% de las cosas que encuentres en un paquete no van a poder ser parte de un mercado saludable porque no cumplen con el criterio de que sean mínimamente procesados. Obviamente podemos encontrar excepciones, ya te he mencionado algunas en el video, pero por regla general no van a ser la mejor opción para llevar en tu mercado. Finalmente, cerrando acá la sección de visitar cada uno de los grupos de alimentos o cada uno de los pasillos del supermercado, encontramos que si incluyes todos estos alimentos, pues vamos a cumplir con ese segundo criterio o esa segunda base para hacer un mercado saludable, que es tener variedad en los grupos de alimentos. Así que si en tu mercado llevas todos estos grupos de alimentos, vas a tener una alimentación muy completa con el aporte de todos los nutrientes que necesitas para poder tener una alimentación saludable. Finalmente, y como te prometí al inicio, te voy a dar mis 3 mejores consejos para mejorar tu alimentación haciendo un mercado saludable. El primero de ellos es que no compres lo que no quieres comer. Es decir, si estás buscando reducir tu consumo de helado, de dulces o de brownie, por ejemplo,
no lo compres en el supermercado. Porque si tú lo compras, lo vas a tener al lado en tu casa y eso va a hacer que sea más difícil el control de impulsos, va a hacer que sea más difícil abstenerte de tomarlo y consumirlo. Por tanto, no compres en el supermercado aquello que quieres dejar de comer, que por lo menos si te quieres comer un brownie tengas que hacer el esfuerzo al menos de salir a la tienda a comprarlo o de pedir el domicilio. Esto muchas veces nos frena de pedirlo y terminamos comiendo otra cosa, que si tienes disponible algo más a la mano, como frutas o frutos secos, pues te va a permitir terminar comiendo algo más saludable y más adecuado para el objetivo que tienes. Mi segundo consejo es que no tienes que dejar todo tu dinero en el mercado. No siempre porque un producto sea más caro va a ser mejor. Algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, que las nueces o las almendras, que son un poco más baratas que los pistachos, son de la misma calidad y tienen el mismo efecto a nivel de salud cardiovascular. El aguacate, por ejemplo, que es mucho más barato que el aceite de oliva cuando está en cosecha, es un alimento igual de saludable que el aceite de oliva y que puede ser más accesible. La avena en hojuelas es un alimento excelente y es muy barato, no tienes que comprar la granola más costosa de la sección de alimentos saludables para tener un alimento rico en fibra y que te brinde beneficios en salud. Y esto aplica a muchos otros alimentos, también con las frutas. No tienes que comerte los arándanos o la pitaya, que es la fruta más cara. Puedes comer fresas, puedes comer ochuvas, puedes comer papaya, que son frutas que van a tener el mismo beneficio a nivel de salud y que son mucho más baratas. Así que mi segundo consejo es que no te tienes que dejar todo el dinero en el supermercado ni tienes que gastar dinero de manera innecesaria porque casi siempre hay un producto que tiene el mismo efecto en salud y que es mucho más barato. Y mi tercer y último consejo es que no siempre los alimentos que ves en la sección de alimentos saludables o en los mercados saludables son saludables. A veces no es así, a veces algunos productos o alimentos que podemos encontrar en esta sección o en estos mercados saludables no lo son. Por tanto, aunque estén ahí, no los compres de manera automática. Básate en lo que hemos hablado en este video, revisa sus ingredientes, revisa que sean productos mínimamente procesados, que no tengan muchos aceites vegetales y si cumple con estos criterios, pues sí es un alimento saludable, pero debemos analizarlos de manera independiente para que no nos cuelen alimentos que no sean saludables a precios supremamente altos. Recuerda suscribirte y darle like a este video para que sigas viendo los próximos videos que voy a subir, que se vienen una gran cantidad de videos de muy buena calidad, todos basados en la evidencia. Y finalmente, si quieres una asesoría directamente conmigo, puedes hacerlo a través del link que voy a dejar en la descripción del video para que nos veamos y conversemos sobre tu alimentación. Hasta la próxima.